otro jueves más, otra semana más, otro directo más. Hoy voy a hablar con Sergio Pérez, autor de esta novela El ritual de los caminos. Una novela ambientada en Balmaseda, en su pueblo. Ya he visto que ya está por aquí. A ver. Muy buenas. Muy buenas. Hola, Kiko, muy buenas. Hola. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. ¿Y tú a mí? Igualmente de bien. Genial. Pues nada, pues si quieres vamos empezando y ya que la gente porque se una o cuando pueda. Perfecto. Bueno, pues antes de empezar, como es la primera vez, es tu primera vez en los directos de aquí en Super Héctor Alfa, pues quisiera que te presentaras un poquito. ¿Quién es Sergio Pérez? Bueno, pues soy Sergio Pérez y soy un chico de Balmaseda, Vizcaya. Un chico normal, creo yo que soy normal, que un aficionado a la lectura, que empezó en esto de ser escritor hace un par de años con un proyecto muy ilusionante y me ha llevado a escribir o a publicar de momento un par de libros. Y que estoy encantado de estar aquí contigo, que me hayas leído y me des la oportunidad de este directo. Y, pero antes de publicar tu primera novela, que la muestro aquí, que es esta, El ritual de los caminos, ¿te tenías pensado en dedicarte a escribir para que la gente te leyera o eras de los que escribía para él mismo y guardarlo en un cajón como he escuchado a más de un autor decir? Yo tengo que decir que jamás había escrito ni un relato corto. Es verdad que siendo adolescente en el instituto, las típicas horas muertas, me dedicaba a hacer mapas con mi idea de hacer una novela de ficción o de fantasía épica que nunca llevé a cabo. Nunca me ha gustado escribir y hasta que no me puse a ello no sabía que era capaz. Es más, ahora es algo que disfruto mucho haciéndolo y que lo voy a hacer mientras me divierta con ello, porque lo hago. La idea de escribir nació por cumplir una promesa a un primo de mi madre. Y no es que me viese obligado a cumplirla, pero me vi con tiempo y ganas cuando nació mi hija, con un permiso de paternidad en el trabajo, me vi con tiempo y ganas y dije, pues mira, pues ahora va a ser el momento. Y como no había absolutamente nada que perder, me lancé a ello. No, pues te tengo que decir que la primera novela me, me encantó. Pues me alegro un montón, me alegro un montón. Y, Eh, y, creo que tiene. y espero que cuando me ponga con la segunda, que muy pronto me pondré con ella, espero disfrutar tanto como la primera. Pues ojalá, ojalá. Yo espero que disfrutes más. Espero que disfrutes más. Y nada, pues mira, ya que estamos, te voy a revelar una cosa. Es Uh-huh. probable que para la semana que viene, siendo realistas, termine mi tercera novela. Así que luego ya es cuestión de pasársela a la editorial y entre que se maqueta, se imprime, se realiza la portada, tal y cual, llevará un poquito más de tiempo que esté en la calle. Pero la novela terminada, lo que es el primer boceto, va a estar, quiero que esté para la semana que viene. Mira. Pues así que te volveremos a leer y ya sabemos que tenemos Sergio Pérez para rato. Pues oye, para mí será un placer y si hay gente como tú dispuesta a hacerlo, pues eso, al final sois la gasolina que todo autor necesita para empezar con ilusión estos proyectos, porque por mucho que haya cierta satisfacción personal, el feedback con los lectores es lo que realmente nos da gasolina, ¿no? Como he dicho, para seguir o para empezar proyectos con ilusión. Efectivamente. Bueno, ya entrando en materia, porque nos hemos ido un poquito por las ramas, como se suele decir, entrando en materia, ¿cómo nace la idea principal del ritual de los caminos? El ritual de los caminos, como has podido ver, tiene dos líneas temporales. Uh-huh.
el presente, digamos, que se desarrolla todo en Balmaseda, que es mi localidad natal, y la segunda línea temporal, que es en el pasado, es la que es un poquito la historia basada en hechos reales que vivieron mis primos en el colegio La Serrana, en Piornal. Yo desde niño me he dejado siempre, me he dejado engatusar por las historias que me contaba mi primo sobre lo que vivía en ese colegio, en La Serrana, que es un internado en el pueblo más alto de Extremadura. Y, y después, juntando eso a mi afición por la novela negra, siempre que leía una novela negra tenía la sensación de que en Balmaseda teníamos caldo de cultivo suficiente para escribir sobre ello. Y fueron más o menos los motivos principales por lo que me lancé. Yo, joven, pues digamos que quise matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, quitarme la espinita de la promesa que le hice a mis primos sobre contar sus historias de la infancia. Y por otro lado, la cosa que siempre he tenido de que en Balmaseda se podía hacer algo parecido a lo que yo leía. Así que me quité dos espinas, vamos a decir. Y de ahí las dos líneas temporales, porque de por sí hay mucha gente incluso que me dice que la línea temporal del pasado, todo lo que acontece con los niños en la Serrana da para un solo libro, si se desarrolla mucho más, que estoy totalmente de acuerdo, da para una trilogía, vamos. Pero lo que hice fue ser o vago o cómodo y mezclarlo todo en uno. Ujú. Sí, y la verdad que es eso es lo que dices, que verdad que las dos líneas temporales esos que hay, pues la del pasado podía formar parte perfectamente de una novela entera. Sí, y yo tengo documentación, tengo que decir que tengo documentación que me han pasado mis primos para hacerlo. Y seguramente, ya metidos en materia, escuchando testimonios de otros alumnos que estudiaron allí, pues daría para mucho más, ¿no? Sobre todo en épocas pasadas. Pues, se puede hablar de todo lo que fue el alumnado en el franquismo y en la transición. Ujú, Entonces, da para mucho. Y creo además que los niños, que cuando leemos sobre niños, eh, hay una parte emocional que se nos activa o que juegan un poquito con nuestros sentimientos y los personajes niños llegan mucho más al lector. Tengo esa sensación de que todo lo que siente un niño a través de su inocencia nos puede llegar un poquito más puro, por así decirlo. Así que siempre es una baza hablar o escribir sobre niños. ujú. Efectivamente, yo no sé si ya de por sí en la vida real cuando te encuentras un niño, pues se te puede iluminar la cara, porque yo lo experimenté con mi sobrina, que tiene una sobrina de 3 años y pico, ahora, sí, 3 años, vamos, y cada vez que viene a mi casa, pues cambio mi semblante, me pongo a jugar a los juguetes que tiene ella, y muchas veces incluso me dice, Kiko, déjate de leer y vamos a jugar. Sí. Bueno, ¿qué te voy a decir yo que tengo una niña de 2 años? Pero lo que aplicado lo que es a las novelas, en este caso la novela negra, eh, los niños digamos que a lo mejor no tienen las herramientas que podemos tener los alumnos para gestionar el sufrimiento. De ahí a que cuando leemos sobre qué le pueden pasar a los niños, nos llegue con más crudeza. Por eso, siempre que hay niños por delante, es como que nos ablandamos un poco. Ya puede ser por empatía o simplemente porque todos hemos sido niños. Así que sí es muy intenso. Leer sobre niños y escribir sobre niños también lo es. Y divertido, voy a decir, porque también te da, aunque es difícil, te da pie a meterte en la cabeza de un niño y puedes escribir sobre una persona adulta en función de cómo reaccionaría a algunos estímulos, pero hacerlo metiéndote en la cabeza de un niño o utilizar el vocabulario de un niño es más complejo, pero a la vez súper divertido. La verdad que sí. Y para los lectores que por lo que sea todavía no han leído la novela, El Retorno de los Caminos, ¿con qué se van a encontrar? Yo creo que se va a encontrar con una novela con bastante ritmo. He pecado de ser buen balmasedano y de presentar mi villa pues a todo quien que se quiera leer la novela. Pues puede ser para los conocidos unos escenarios
valga la redundancia, conocidos y espectaculares, y para quien no conozca, pues también unos escenarios muy chulos. Pero lo que he querido sobre todo es cargar de mucho sentimiento el libro, ¿no? De salirme de lo típico que suele llevar una novela negra en cuanto a una investigación policial, que suelen ser policías, detectives, los que se encargan de todo. He querido salir un poquito de ahí y también que los protagonistas sean un periodista y una criminóloga que trabajan con unas herramientas ajenas a la policía y salirme de la típica investigación. Así que lo que se va a encontrar el lector creo que va a ser una novela con mucho ritmo y con algún que otro giro inesperado. Mi objetivo ha sido, o fue, cuando escribí el libro, que la novela me gustase a mí. Es decir, que como lector, ¿qué quiero? ¿Qué quiero que pase en una novela? Esto, esto y esto. Y tengo la sensación, o bueno, he querido provocar que al final de cada capítulo tengamos ganas de seguir. Y creo que lo he logrado. Así que eso, digamos que es la mejor manera que tengo de vender, entre comillas, mi novela. Lo que has dicho antes de los investigadores, tal, pues creo que lo comenté en mi reseña cuando reseñé el libro, que me llamó la atención precisamente eso, porque la novela negra, pues estamos acostumbrados porque sean policías, guardias civiles. eh, Hombre, eh, lo que está claro es que siempre que hay, pues en este caso, asesinatos en serie, la policía está detrás. Entonces, las personas que más datos manejan son los policías. Por eso es mucho más fácil que sean policías, incluso puede ser más interesante. Yo he querido salir de ahí por dos cosas. Primero, por no ser igual que muchas novelas. Eh, quería personajes un poquito más cercanos o que nos podemos identificar con ellos. Y segundo, pues porque yo soy policía. Entonces, no quería identificarme con un personaje del libro. Así que lo he intentado alejar al máximo de mi trabajo, aunque los protocolos que se siguen los policiales son reales. He querido alejarlo al máximo de todo lo que se pueda relacionar con mi oficio. Luego también el título, ¿era el que tenías en mente desde el principio o estuviste barajando varios títulos? Me costó una barbaridad encontrar un título. No sabía exactamente qué. Al final creo que es la trama porque mucha gente me dice, explícame el título. Digo, ya, es que si te explico el título, digamos que cobra sentido según vamos avanzando en la trama. Me parecía adecuado, pero tardé, a lo mejor ya tenía, no recuerdo exactamente, pero te diría que tenía el libro ya acabado y no tenía título. Y fue casi al final o justo antes de entregarlo a la editorial cuando dije, venga, el ritual de los caminos. Luego, ahora hablamos de los personajes, sobre todo mm, de Lucía y Asier, que son los protagonistas. Eh, ¿Quiénes son o con qué características de ellos te quedarías? Vale, a ver, Lucía es una criminóloga, eh, digamos, es la niña de mis ojos porque es un personaje que he diseñado y sin tener en cuenta a nadie, porque hay personas que pueden llegar a pensar que me he basado en alguien a la hora de describirla, pero no. O sea, también he querido evitar eso. Lucía es una mente brillante, es una persona íntegra, con su mochila, como todo el mundo, y que necesita de los demás, como todo el mundo, y sobre todo destaco de ella su agudeza, ¿no? Un intelecto privilegiado y que es capaz de ver cosas que los demás no. No hay nada paranormal, sino que tiene una inteligencia un poquito por encima del resto. Y así eres su complemento. Así como Lucía, estamos hablando de una persona más o menos tímida o un poquito más discreta, que le gusta estar más en la sombra, así eres un relaciones públicas. Es un reputado periodista con cierto caché y cierto reconocimiento en el mundo del periodismo y digamos que le he diseñado, por así decirlo, como complemento a Lucía.
sería que fuesen dos protagonistas que se complementasen. No son el día y la noche, pero sí que son muy diferentes. Y a la hora de crear a tus personajes, ¿cómo lo haces? ¿Haces fichas con sus datos o en un momento dado te puedes basar en personas que están a tu alrededor? ¿Cómo los creas? Mira, yo no tengo que decir que no me he basado en nadie. Eh, Cuando empecé a escribir no hice ninguna ficha. Sí que a posterior sí, pero sobre todo la ficha la hago para las edades. Porque cuando estás escribiendo con diferentes líneas temporales hay que ser un poquito celoso. No puede ser Ujú, que una persona que en el 80 tiene 20 años, en el 2023 tenga 35. Entonces, en la ficha viene más o menos a decir eso. Después, según vas escribiendo el libro, pues, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro se dice que Lucía era estudiante de criminología cuando así va a dar una ponencia en la universidad, que es cuando se conocen, pues esas ujú, cositas luego sí que enriquecen la biografía, pero la escribo a posteriori, menos la fecha de nacimiento, que es lo que ujú. básicamente me ayuda a que tenga coherencia la trama. eh, lo que es el currículum de cada uno o la biografía lo voy poniendo a posteriori según se va desarrollando. Y luego también he escuchado a más de un autor decir que sus personajes, llegado a un punto, pues cobran vida y se van por ahí, se van por libre. ¿En tu caso ha pasado algo parecido o en todo momento han ido Eh, eh, controlados? yo creo que no he podido controlarles porque les he querido poner a prueba. Es decir, nosotros sabemos cómo somos a diario, pero en función de las circunstancias y de nuestra rutina. Cuando se nos pone a prueba, cuando nuestros sentimientos se ponen un poquito en la cuerda floja, no sabemos cómo vamos a ser. Entonces, según se iba desarrollando la trama, unos han sido de una manera, unos de otra. No voy a desvelar mucho, pero sabemos que los personajes sufren. Entonces, cuando les pones a sufrir, una persona que puede ser calmada y con mucha discreción a diario en sus rutinas, cuando está sufriendo puede ser de otra manera diferente. Entonces, eso te da juego a sacar su lado salvaje o a mantener esa compostura. Así que no quiero decir cómo son cada uno porque puedo decir lo que sufren o no durante el libro, pero se intuye bien cómo manejan ese sufrimiento. Hemos hablado antes de las dos líneas temporales, una del pasado y otra del presente. Pues te quería preguntar ahora, ¿realmente el pasado es tan fuerte como para hacer tambalear a nuestro presente? Eh, sí, yo diría que sí. No me quiero ir mucho más allá, pero hoy día contamos con muchísima más información de la que podíamos tener antes, ¿no? O sea, hay muchas cosas del pasado o de la historia que sabemos por boca de quien nos lo cuenta. Hoy día es más difícil, porque los medios de comunicación pues, podemos saber todo de una persona con apenas mostrar un mínimo interés, pero las cosas que han sucedido son muy difíciles de demostrar. Entonces el pasado es súper importante para, sobre todo para encontrar respuestas en el presente. En este caso, estamos hablando de una novela negra, asesinatos, que sus respuestas están en el pasado. Y claro que es importante. Y mientras podamos usar esa línea temporal que no es tan lejana de cuando los medios de comunicación no estaban tan avanzados, pues habrá que utilizarla y habrá que exprimirla al máximo. Y ahora una pregunta en plan como guía turístico. Eh, la novela está ambientada en tu pueblo, en Balmaseda. Uh -huh. Para la gente que no lo conozca, entre ellos yo, porque no conozco Balmaseda, que cómo es el pueblo o qué se puede visitar o qué aconsejaría visitar. Balmaseda es la primera villa de Vizcaya. Vale. Era una ciudad, una villa amurallada y tenemos muchísimos monumentos, sobre todo el más significativo es un puente medieval que todavía que se conserva, que es donde estaba la antigua aduana. Eh, Tenemos muchas iglesias.
un castillo que es el primer castillo del País Vasco, del siglo X, que es un castillo en ruinas que lo acaban de datar. De hecho, tiene trascendencia en el ritual de los caminos. Tenemos bastante influencia indiana. Tenemos, sobre todo, muchísimos eventos. Si algo nos hace famosos a los balmaseanos es nuestra pasión viviente que hacemos en Semana Santa. También el mercado medieval. Y Sí, sí, actos que también aparecen en el libro. eso es, eso es. He intentado que casi todos los festejos aparezcan. Obviamente tenían que cuadrar con las fechas, pero aparezcan. Balmaseda tiene muchísima relevancia en la zona y muchísimo turismo. Pero ya te digo que si algo puedo destacar, aparte de lo que ya he hecho, es la vida social. Es un pueblo con muchísima vida social, con gente en la calle, con mucho comercio, hostelería, y cualquiera que no lo conozca y quiera venir, pues yo me muestro voluntario a enseñárselo. Y antes también has contado que vas a intentar que para la próxima semana tener preparado el primer borrador de una tercera novela. Te quería preguntar si también aparecerán Lucía o Asier o es una tercera novela totalmente distinta. No sé si va a ser el cierre de una trilogía, pero los protagonistas van a ser los mismos. Va. Y sí quiero, a lo mejor peco no de vago, pero sí quiero aprovechar el tirón que tienen los protagonistas. Muchas veces leemos porque nos encariñamos de un protagonista. Yo, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, soy un ferviente admirador de Dan Brown. He leído todos los libros de Dan Brown, los primeros y los últimos, que los 5 o 6 últimos, el protagonista es Robert Landon. Yo no me imagino un séptimo libro de Dan Brown sin Robert Landon, porque es un personaje al que te encariñas y quieres seguir leyendo sobre él. Así que, de momento, uno más. Con Lucía de protagonista, hay fijo. ¿Que haya un cuarto? No lo sé. Pero en el tercero sí, Lucía es la protagonista absoluta. De acuerdo. Y ya como última pregunta por mi parte, como todavía quedan días de verano y hay gente pues, que están disfrutando de sus vacaciones, ¿qué lectura recomendaría? ¿Qué recomendaría? El ritual de los caminos, sin ninguna duda. A ver, tengo que decir que mi segunda novela, que creo que te la vas a leer en breve, por lo que me dijiste, Sí. es la segunda parte de una trilogía, pero a su vez se puede leer sin haber leído el ritual de los caminos. En la Sociedad del Círculo y la Cruz salgo más de Balmaseda, aunque Balmaseda tiene relevancia porque es el municipio donde viven los protagonistas, los hechos se dan fuera de Balmaseda. Así que no hace falta leerse el ritual de los caminos para leerse la Sociedad del Círculo y la Cruz. No obstante, tiene más sentido haberse leído primero el ritual de los caminos. Si tengo que recomendar una lectura para este verano, cualquiera de las dos. Si somos amantes de las sagas, empezar por el ritual de los caminos. ¿Que nos da igual? Pues cualquiera de los dos. Le podemos dar una oportunidad a la Sociedad del Circo y la Cruz, que están teniendo muchísimo éxito, o podemos empezar por el ritual de los caminos. Pues de acuerdo, pues nada, pues eso, muy pronto me pondré con la sociedad. Del Círculo y la Cruz. Eso es que el título. Pues nada, pues ya por mi parte se han acabado las preguntas. No sé si la gente que esté viendo este directo tiene alguna cuestión. Y nada, y ya te emplazo a otro directo en cuanto me lea tu otra novela. Cuenta con ello, Kiko, porque se ve que estás haciendo las cosas con muchísima ilusión. Esa ilusión la estás transmitiendo y yo que me dejo transmitir, vamos a decir, pues estoy encantado de compartir estos momentos contigo. Estoy encantado de que me leas y ojalá pues me leas otros 300 libros más. Por supuesto. A ver, ¿hay alguna pregunta? Pues no veo ninguna pregunta. Pues nada, pues lo dicho, ha sido un placer en charlar contigo y nos vemos muy pronto de nuevo. Igualmente, Kiko, un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, este ha sido el directo de esta semana y nos vemos en la próxima semana, el próximo jueves, con María Sure. Mientras tanto, a seguir leyendo y disfrutar de la literatura.